El ferry había dejado atrás la costa de Playa del Carmen y, tras casi una hora de viaje, los 5 amigos pisaron finalmente la isla de Cozumel. El aire salado se mezclaba con el olor a gasolina de los barcos y el murmullo de turistas que se dirigían hacia el centro. Pero ellos tenían otro plan: alejarse de la ciudad y pasar el año nuevo en el sur, donde la selva se fundía con el mar y las playas eran casi desiertas. Lucía, con su cuaderno de notas siempre a mano, insistía en que esa parte de la isla guardaba vestigios de antiguos rituales mayas. Diego, más práctico, había conseguido una cabaña rústica a buen precio, sin electricidad estable, pero con vista a la costa. Mariana cargaba su cámara colgada al cuello, ansiosa por capturar la luz de la luna sobre los manglares. Ethan, escéptico, se burlaba de la idea de pasar la noche en medio de la nada, mientras Sofía reía y aseguraba que sería la mejor fiesta de sus vidas. El camino hacia la cabaña era estrecho, bordeado por palmas y árboles retorcidos. El taxi que los llevó se detuvo en un punto donde la carretera se volvía demasiado irregular. «Hasta aquí llego», dijo el chofer, con una mirada que parecía advertirles algo. El grupo caminó el resto del trayecto cargando mochilas y bolsas con comida, cerveza y fuegos artificiales improvisados. El silencio de la selva era tan denso que cada paso parecía resonar demasiado fuerte. Al llegar, la cabaña se alzaba solitaria, con paredes de madera oscura y un techo de palma que crujía con el viento. Encendieron velas y linternas, improvisando un ambiente cálido. Afuera, el mar golpeaba suavemente contra las rocas, y el cielo se llenaba de estrellas. La sensación era de aislamiento absoluto, como si hubieran quedado fuera del mundo. La noche avanzó entre risas, música en los celulares y brindis con cerveza tibia. Sofía bailaba descalza sobre la arena, mientras Ethan intentaba encender los fuegos artificiales que había traído. Lucía hablaba de las leyendas de Ischel, la diosa de la luna, y cómo los antiguos pobladores ofrecían sacrificios en estas costas. Mariana tomaba fotos del grupo, capturando la mezcla de alegría y misterio que flotaba en el aire. Pero poco a poco, la atmósfera cambió. El viento se volvió más frío, y los sonidos de la selva parecían apagarse. Mariana, enfocando con su cámara hacia los árboles, notó algo extraño, una silueta inmóvil, apenas visible entre las sombras. Un hombre alto, vestido con ropas de pescador desgastadas, sostenía lo que parecía un machete oxidado. No se movía, solo observaba. «Debe ser un local», murmuró Diego, intentando restarle importancia. Pero el silencio del extraño era demasiado inquietante. Cuando Mariana bajó la cámara, la figura ya no estaba. El grupo se miró en silencio, con la risa congelada en los labios. El año nuevo apenas comenzaba, y la isla parecía guardar un secreto oscuro. La medianoche había pasado y los 5 amigos, aún con la adrenalina del brindis, decidieron caminar hacia la costa para ver los fuegos artificiales que estallaban en la lejanía de San Miguel. El sendero era angosto, bordeado por manglares que se retorcían como brazos oscuros. La luna iluminaba apenas el camino, y el aire húmedo hacía que cada respiración se sintiera pesada. Sofía, siempre la más entusiasta, iba adelante, riendo y cantando fragmentos de canciones. Mariana la seguía con la cámara lista, capturando destellos de luz entre las ramas. Ethan, fastidiado, se quejaba de lo absurdo de caminar en plena selva a esas horas. Lucía y Diego cerraban la fila, atentos a los sonidos que parecían apagarse poco a poco. El murmullo de insectos se desvanecía, como si la selva misma contuviera la respiración.
De pronto, Sofía tropezó y cayó de rodillas. Al iluminar con la linterna, descubrieron un cuerpo tendido entre las raíces, un pescador, mutilado, con el pecho abierto y la piel aún fresca. El hedor metálico de la sangre se mezcló con el salitre del mar. Mariana gritó, el flash de su cámara iluminó la escena, y en ese instante, todos lo vieron, la silueta del hombre del machete, emergiendo lentamente de la oscuridad. El asesino no corrió. Caminaba con calma, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Su machete oxidado reflejaba la luz de la luna, y su rostro, apenas visible bajo un sombrero de pescador, parecía deformado por cicatrices antiguas. Ethan, en un acto desesperado, arrancó una rama gruesa y se lanzó contra él. El golpe fue inútil, el machete atravesó su abdomen con brutal precisión. Ethan cayó de rodillas, jadeando, antes de desplomarse en la tierra húmeda. El grupo estalló en caos. Mariana corrió hacia la selva, el flash de su cámara iluminando su huida. Cada destello mostraba al asesino más cerca, hasta que una última fotografía congeló su rostro grotesco. El machete descendió, y la cámara cayó al suelo, aún encendida, capturando la oscuridad. Lucía y Diego arrastraron a Sofía, que apenas podía moverse del shock. El asesino no se apresuraba, avanzaba con pasos pesados, disfrutando de la persecución. El sonido metálico del machete arrastrándose contra las piedras se mezclaba con los sollozos de Sofía. El sendero se bifurcaba, hacia la costa o hacia un camino de tierra que, según Diego, conectaba con la carretera. Eligieron el segundo, corriendo entre raíces y ramas que parecían querer atraparlos. Sofía tropezó de nuevo, y Diego intentó levantarla, pero el asesino apareció detrás, cortando el aire con un golpe. El machete rozó el brazo de Diego, abriendo una herida profunda. Lucía gritó, tirando de Sofía con todas sus fuerzas. El asesino se detuvo, observándolos como un depredador que juega con su presa. Diego, sangrando, los empujó hacia adelante. Corran, yo lo detengo. Lucía dudó, pero Sofía la arrastró. El último que vio fue a Diego enfrentando al hombre del machete, con una piedra en la mano y la mirada decidida. El grito que siguió fue breve, ahogado por el sonido del machete hundiéndose en carne. Lucía y Sofía corrieron sin mirar atrás, con el eco de la muerte persiguiéndolas. La selva parecía cerrarse sobre ellas, y cada sombra era una amenaza. El asesino no necesitaba correr, sabía que la isla no ofrecía salida fácil. La carretera estaba cerca, pero el precio ya había sido demasiado alto. 3 amigos habían caído, y el cazador seguía detrás, implacable, como si la noche misma lo protegiera. Lucía y Sofía corrían sin rumbo fijo, con los pies hundiéndose en la tierra húmeda y las ramas desgarrando su piel. El aire se volvía más espeso, como si la selva misma quisiera atraparlas. Detrás, el sonido metálico del machete golpeando contra las piedras marcaba el ritmo de la persecución. No había gritos, no había palabras, solo la respiración pesada del asesino, constante, implacable. El camino de tierra se abría frente a ellas, pero cada paso parecía interminable. Sofía tropezaba una y otra vez, sus fuerzas agotadas por el shock y el miedo. Lucía la arrastraba, desesperada, sabiendo que detenerse significaba morir. El recuerdo de Diego enfrentando al asesino la quemaba por dentro, su sacrificio había sido inútil si ellas no lograban escapar. De pronto, un destello de esperanza, a lo lejos, la silueta de un poste eléctrico. La carretera no podía estar muy lejos. Lucía gritó,
animando a Sofía, pero el asesino apareció de nuevo, emergiendo de la maleza como una sombra que nunca se perdía. Su machete brillaba bajo la luna, y sus pasos eran cada vez más cercanos. Lucía tomó una decisión desesperada. Empujó a Sofía hacia adelante y se detuvo, levantando una piedra afilada. «¡Corre!», gritó. Sofía dudó, pero al ver la mirada decidida de su amiga, obedeció. Lucía enfrentó al asesino, temblando, con la piedra en alto. El hombre se detuvo unos segundos, como si disfrutara del desafío. Luego avanzó. El choque fue brutal. Lucía golpeó con la piedra, pero el machete la atravesó con precisión. Su grito se perdió en la selva, y Sofía, al voltear, vio a su amiga caer. El asesino levantó la cabeza y la miró directamente, como si le diera permiso de huir. Sofía corrió con todas sus fuerzas, lágrimas mezcladas con sudor, hasta que el suelo cambió, la tierra se convirtió en asfalto. La carretera estaba frente a ella. Un taxi regresaba de la ciudad, con música de fiesta aún sonando en su interior. Sofía salió a la carretera, agitando los brazos, cubierta de sangre y tierra. El coche frenó de golpe, y el chofer, horrorizado, la ayudó a subir. Desde la ventana trasera, Sofía vio al asesino en la sombra del bosque, inmóvil, observándola. No intentó seguirla. No necesitaba hacerlo. El taxi arrancó, alejándose hacia las luces de San Miguel. Sofía se desplomó en el asiento, sollozando, mientras el chofer murmuraba oraciones. La isla quedaba atrás, pero la certeza era clara: el asesino no buscaba una sola víctima. Era parte de la selva, del silencio, del año nuevo en Cozumel. Y siempre habría alguien más. Sofía nunca volvió a pisar Cozumel. Su testimonio quedó registrado en la policía local, pero pronto se convirtió en un rumor más, una historia que los isleños preferían callar. Los turistas escuchaban apenas fragmentos: cada año nuevo, alguien desaparece en el sur. Nadie podía probarlo, pero todos conocían a alguien que había perdido un familiar, un amigo, un pescador. Con el tiempo, la figura del asesino dejó de ser un hombre y se volvió un espectro. Los ancianos lo llamaban el pescador viejo, un espíritu nacido de las aguas y la selva, guardián de secretos que no debían ser profanados. Decían que su machete no era de hierro, sino de obsidiana antigua, y que cada corte alimentaba a la isla con sangre fresca. Los relatos coincidían: siempre aparece en silencio, siempre observa antes de atacar, y nunca persigue más allá de la selva. La ciudad es territorio prohibido para él, pero las costas y los manglares son su dominio. Algunos lo describen como un castigo de Ixchel, la diosa lunar, por los rituales olvidados. Otros aseguran que es el último descendiente de pescadores que ofrecían sacrificios humanos para calmar las tormentas. Cada año nuevo, cuando los fuegos artificiales iluminan la noche, los jóvenes que se aventuran al sur juran ver una silueta inmóvil entre los árboles. Un sombrero de pescador, un machete oxidado, y unos ojos que brillan como brasas. Nadie sabe si es hombre, fantasma o dios menor. Lo único cierto es que siempre reclama víctimas. La isla guarda su secreto con la misma calma con que el mar golpea las rocas. Y mientras las risas de los turistas llenan las calles de San Miguel, en el sur, entre manglares y sombras, el pescador viejo espera. Porque en Cozumel, la fiesta del año nuevo no termina con música, termina con sangre.